Bueno, pues el día de hoy voy a dar gracias para que el Señor me obre por medio de mí hacia nosotros, hacia ustedes, que el Señor hable, que su Espíritu Santo me guíe y que Él sea el que me dé ese entendimiento y esa sabiduría para explicar bien el mensaje. Señor, pues me pongo en tus manos, Padre, porque tú eres el que da todo, Señor. Permite un corazón y un espíritu humilde, Señor, para que todos y cada uno recibamos el mensaje que es tuyo, Señor, porque es tu palabra, no es la palabra de nosotros, Señor. Y nos ponemos en tus manos, ábrenos el entendimiento a cada uno de nosotros, que esa semilla que va a entrar del día de hoy, si ha sido así, que siembre esa semilla y que sea, para que dé fruto, Señor. Y mientras, Señor, mientras estamos aquí, te pedimos humildemente que nos des ese espíritu humilde para recibir tu mensaje. Y más que nada, Señor, le doy gracias porque nos visita mi hermano Pedro. Y Señor, pues nos ponemos en tus manos y a él, Señor, él tiene un deseo grande de servirte, Señor. Obra en su corazón, obra en su espíritu, Padre Santo, que esa hambre que tiene él de darte a ti lo que él tiene para ti, tú lo nutras, Señor, y le des esa sabiduría y ese entendimiento, Padre, porque el deseo lo tiene como todos lo tenemos, Señor. Y ese deseo cuenta mucho, Padre, porque tú nos lo pusiste en nuestro corazón. Te pido humildemente por cada uno de mis hermanos aquí, Padre mío, que nos des ese corazón humilde para escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy sigue el siguiente práctica que vamos a ver el día de hoy es la oración. Jesús y la oración. Y está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 15. Esa va a ser la enseñanza del día de hoy. Y como título de la prédica es cómo orar a Dios. Y el tema es Jesús y la oración. Y el propósito de este mensaje el día de hoy es aprender a orar correctamente, ¿verdad? Que el Señor nos va a enseñar cómo Él dejó el ejemplo para que nosotros oráramos correctamente, ¿verdad? Entonces vamos a explicar y vamos a extendernos para este servicio el día de hoy, que esperemos que sea de mucha bendición para nosotros y que entendamos lo que en verdad la oración es. Que a veces oramos así al azar, ¿verdad? Como dice que palabras vanas. Y como introducción, para entrar al tema, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos orado con vanas repeticiones? Cuando no sabemos y no entendemos lo que el Señor nos pide que oremos, cómo oremos, pues a veces hablamos y repetimos lo mismo, y dice que son vanas esas peticiones, porque a Él conoce el corazón, en verdad, si lo estás diciendo sinceramente, aunque tú no lo sepas explicar, Él ya lo sabe. Lo que Él ve es el corazón y ve la necesidad de cada quien, la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Él ya la sabe. Entonces lo que nos corresponde a nosotros nada más es ser sinceros en la oración, ¿verdad? Dice entonces, esa pregunta que es así, no se contesta, ¿verdad? Esta es a modo de reflexión de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces oramos? Dice, muchas ocasiones pedimos sin darnos cuenta, en verdad, de qué es lo que queremos que nos conceda. A veces pedimos cosas, y luego nos las concede y dice, ¿yo cuándo pedí esto? El Señor conoce todo. Y Él nos va a dar lo que necesitamos, no nos va a dar otra cosa. A Él no lo podemos engañar, ni le podemos mentir en ninguna manera, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la lectura. A la lectura de los versículos, capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 15. Y dice su santa palabra así: y cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y llorando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que vosotros las pidas. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La oración del Padre Nuestro, miren, es muy profundo. Cuando uno se mete a ver el Padre Nuestro, es tan profundo que no alcanza uno a poner todo en contexto. Es muchas cosas las que trae. Y lo que apunté yo, lo que saqué de los versículos, es como lo que estamos viendo, pero voy a profundizar en unas partes, no en todas, porque no alcancé a hacer todo lo que es el mensaje completo, pero en fin, va a estar muy bien el mensaje el día de hoy con el favor del Señor. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta prédica. Del versículo 5 al versículo 8 es una exhortación sobre la oración. Y el punto número 2 es del versículo 13, del versículo 9 al 13 es la oración correcta. Y el punto 3 es la exhortación al perdón para perdonar para ser perdonados. Esos son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y lo voy a tratar de exponer lo más claro que se pueda y lo más sencillo, ¿verdad? Espero que el Señor me dé ese discernimiento, que su Espíritu Santo me abra bien el entendimiento para explicar el proceso de lo que el Señor nos enseña en este mensaje. Entonces voy a entrar de lleno a la explicación del primer punto. El primer punto es la exhortación sobre la oración. Y el versículo 5 nos habla de eso. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es uno de los primeros, es la letra A, dijéramos así, del punto número 1. Fíjense, en primer lugar nos explica que no seamos como ellos. Ellos se levantaban, eran hipócritas y se ponían en las esquinas de las iglesias, en las sinagogas y en las esquinas de las calles a explicar, a predicar para que la gente los viera. Ellos se levantaban y que levantaban sus flecos y se hundían como si fueran su vestido, lo extendían para que fueran vistos. Y dice que nosotros no debemos de ser así. ¿Recuerdan que hablábamos de que Cristo elevó la santidad, la justicia de nosotros para poder entrar al reino de los cielos? Pues de eso trata. Ahora, fíjense, ellos aman el orar de esa manera. Pero el punto es que ellos aman para ser vistos. El punto es que a ellos les gusta que los vean, que son protagonistas, que son fieles, dijeron así. En ese tiempo era lo que hacían ellos. Echaban cargas a la gente que no podían y ellos no lo hacían. Entonces habla de la hipocresía. Y también habla
que de una recompensa. Dice que ellos ya tenían su recompensa. ¿Saben cuál va a ser la recompensa de ellos? ¿No le explica? No, la recompensa que ellos van a recibir es los aplausos que la gente les dé. Las alabanzas que la gente le dé, esa va a ser su recompensa, pero en los cielos no van a tener ni una recompensa. Por eso dice, ya tiene su recompensa, y su recompensa es eso que ellos buscan, ser halagados, ser aplaudidos. Dice eso va a ser tu recompensa. Y dice, por eso de cierto que ya la tienen. Pero enseguida nos habla ese punto. Luego, dice, el siguiente punto, la hipocresía de los fariseos, vemos. ¿Se acuerdan de la levadura? Cuídense de la levadura de los fariseos, porque esponjan la palabra. Cuídense de ellos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hipócrita. Y recuerdan la semana pasada, comenté que cuántas veces nos identificábamos, cómo nos identificábamos, en qué punto de nuestra vida nos identificamos con el fariseísmo. Pues yo pienso que tenemos mucho, Tenemos mucho de dónde nos parecemos a ellos, y hay que pedir al Señor que nos dé esa gracia para salir de ese. Si nos hemos equivocado, pues ahora empezar a enderezar, que nos dé la gracia para enderezar, porque todos nos equivocamos. Y todos a veces decimos cosas que inflamos y no es correcto para el Señor, no es de su agrado. Entonces le pedimos gracia para hacerlo, que nos dé esa sinceridad en nuestras vidas. El punto número 6, el versículo número 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Fíjense, ahí tiene que ver mucho la posición, el lugar, a quién y cómo orar. En primer lugar, dice que entremos en nuestro cuarto y cerremos la puerta. Y el punto es estar en secreto con Él, orar en secreto con Él. Porque dice que los fariseos se ponían las esquinas para que todos lo vieran. Pero Él dice ahora, no. Ahora enciérrate en tu cuarto y ora en secreto. Ora en secreto con Él, porque en los secretos te va a ver y te va a recompensar en público, dice. La recompensa en público es el fruto que das cuando tú oras en secreto al Padre, porque es lo más hermoso que hay cuando uno se arrodilla solito en su cuarto que nadie escucha, ni la pareja, ni hermanos, ni primos, nadie. Cuando uno se encierra, el Señor dice que escucha, porque estás en comunión en ese instante con Él, rogándole, porque a solas no podemos ser falsos en ese sentido, porque nadie puede engañar a Dios. A solas tú tienes la oportunidad de llorar si quieres llorar, de alabarlo si quieres alabarlo, de adorarlo si quieres adorarlo, pero en secreto con Él es algo maravilloso. Que si no lo hemos practicado, empecemos. Y si lo estamos practicando, que nos siga soportando el Señor, porque eso es la forma que el Señor nos dice, porque fíjese lo que dice, la recompensa que tendremos después. Él nos va a recompensar en público, dice, y como le digo, es el fruto. Cuando tú oras por algo, Él lo hace público en tu vida. Si tú le pides a Él con sinceridad de tu corazón el anhelo que tienes, y se lo pides y Él está atento, Él escucha, y Él lo va a hacer que lo vean los demás sin que tú salgas parándote el cuello con los demás. En el sentido de las palabras, ¿verdad? El versículo número 7 también es bien importante, dice: y llorando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En ese sentido, él habla de sinceridad. Las palabras vanas, yo estuve analizando, buscando las palabras, lo que significa las palabras vanas, lo que eso significa la palabra vana en sí. Dice que es un tartamudo. El hablar tanto, pedirle al Señor tanto, es como tartamudear. Dice que tartamudear
proverbialmente que uno habla como proverbios, lo mismo y lo mismo repite uno. Dice que es una charla tediosamente, que todo el tiempo es la terquedad de uno, repetir y repetir y repetir la oración que uno pide. Eso es vana palabra, ¿verdad? Que uno hace eso. Y también dice que es un hablar ocioso. El hablar palabras vanas es un hablar ocioso, sin sentido. Es hueco. No tiene sentido lo que tú le pides al Señor. Dice, y también dice que a veces tratan de manipular. Al orar uno pide, como le piden al Señor, tratando de manipularlo, como diciéndole, Señor, pues si tú me dicen esto, pues yo hago esto. Esto es lo que dice, lo que significa vanas palabras, ¿verdad? Entonces, es importante de saber qué sentido tiene lo que se está exponiendo para entender. Dice que no te hagas como ellos, como los gentiles que piensan que porque le hablas esto. Porque lo tanto que hablas te va a escuchar Dios. No. Tienes que ser sinceridad en tu corazón. Ser sincero en lo que le estás pidiendo. El versículo número 8. Dice, no te hagas pues semejante a ellos, porque el Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes de que vosotros lo pidas. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo un punto del Señor, la omnisciencia, un atributo de Él. Él todo lo conoce. Entonces a veces puede uno preguntar, bueno, entonces, si todo lo sabe lo que yo necesito, ¿para qué orar? No, es que tienes que orar para tener la comunión. Él ya lo sabe, pero tienes que tener comunión con Él en ese sentido. Porque la oración es buscar la comunión con el Señor, eso es, no es otra cosa. La oración es la comunión con el Señor, te comunicas y entras en comunión con Él. Porque en verdad Él sabe lo que tenemos necesidad. Y antes de que lo pidamos, Él ya lo conoce. Entonces, ¿qué busca ahí? ¿Qué es lo que nos habla de sinceridad? Que sea uno sincero al pedir. ¿Verdad? Entonces, vemos el siguiente punto. El siguiente punto número 2 es la oración correcta. Versículo del 9 al 13 de Mateo 6. Mire, dice el Señor así: vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Bueno, versículo 8 nada más, hasta tu nombre. Vamos a desglosar un poquito aquí. Él habla que cuando uno le habla al Padre, el Padre en sí, la palabra Padre, es padre o patriarca. Porque hay padre de familia y hay cabeza de familia, pero aquí se está hablando es Padre. La única palabra Padre, que es lo más elevado en cuestión de jerarquía. Él es el Padre, es el Padre celestial. ¿Verdad? Entonces, vemos ahí puntos importantes. ¿Dónde está Él sentado? Dice que en los cielos es su trono. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos un Padre celestial y sabemos dónde está Él sentado en su trono, que es todo el universo, dice que los cielos es el trono y la tierra el estrado de sus pies. Si sabemos a quién le estamos orando, tenemos un Padre que escucha y que está en su trono y que todo lo puede. Entonces, el siguiente dice, vemos que Él, la soberanía sobre todo el universo. Él está sentado sobre todo el universo, ese es el aposento de Él. También dice que santificado sea tu nombre. Entonces, aquí, orar al Padre en su trono celestial, santificar su nombre es reconocer quién es Él. Él es santo. No podemos compararnos con un ser humano jamás. Nadie es más elevado que Él, nadie llega como Él. Él es santo, 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 dice. Entonces,
La palabra nombre en sí significa autoridad o carácter, pero también se puede poner como una persona o se pone el nombre. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos, por ejemplo, cuando hablan del bautismo, que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo pueden, como dice la palabra, en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra nombre, porque a veces no sabemos, porque pues en el nombre de Dios, sí, pero entonces pone mejor en la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. En la autoridad de Él me bautizo. Eso es lo que significa la palabra nombre para poder saber qué significado tiene. Es importante que sepamos cómo estamos haciendo lo que llevamos a cabo. La santificación. Acerca de la santificación, ¿qué significa ser santificado, santificar? Es venerar, es sagrado, es puro, perfecto. Cuando uno santifica en las mañanas, cuando amanece, el día que amanecemos, dice que es importante pedirle uno a Él, amanecer con ese sentir de agradecimiento, de explicarle lo maravilloso que es, el decirle uno a Él, gracias, porque me permitiste amanecer. Tú eres santo, tú eres el único que tiene la potestad en todo. Tú eres el supremo, tú eres el excelso, tú eres la adoración que uno quiera, y está santificando su autoridad, su nombre. Sabemos que en la Biblia nos habla de que hay un nombre Jehová o Yahweh, ¿verdad? Porque en sí el nombre no se puede descifrar, no se puede decir, porque el nombre en hebreo, el original, no existe cómo pronunciarlo, porque es sin vocales, son 4 consonantes. Entonces no pueden, y es más los judíos no se atreven a ponerle un nombre. Ellos le pueden decir Adonai, o le pueden decir otros nombres que hay, no se me viene a la mente ahorita. Pero ellos no lo pronuncian porque no pueden. Para ellos es muy santo, es elevado el querer darle un nombre a Él, ¿verdad? Y ya ven que Él dice, ¿quién es el que le dice a Moisés? Ve con el faraón y ve a tu pueblo y diles que yo te mando. ¿Y quién me manda? Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Yo soy el que soy, ¿verdad? Él habla de eso. Entonces, santificar al nombre de Él es reconocer la honra, o reconocerlo a Él por lo que es Él. Santo, santo, santo. Ahora, versículo 10, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Cuando hablamos, venga a tu reino, estamos pidiendo que ya regrese. O sea, hay unos versículos que me agradan a mí, que me agradan cuando habla Él acerca de eso. Porque dice que su reino no tendrá cuándo vendrá, pero que no nos preocupemos porque el reino de los cielos está aquí con nosotros. Él habla de que Él está con nosotros. Entonces, podemos ver que las cosas que Él nos dice que hagamos, que uno pida la venida de Él, clamar por su venida y que sea establecido su reino, y que se reconozca su voluntad en el cielo y tierra. Cuando uno le dice, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, es reconocer su autoridad completamente en todo. Y que se haga la voluntad como está allá en los cielos, antes ya está hecha en los cielos, ahora también, que esa voluntad que Él está allá, se haga en la tierra, porque sabemos que en la tierra está ahorita en manos del enemigo. Hasta que venga su reino, se va a establecer todo esto, ¿verdad? ¿Qué más vemos aquí?
Vemos la petición en el versículo 11, el pan de cada día, dándolo hoy. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos pidiendo, rogando nuestro sustento natural y espiritual. El pan que le pedimos, Él nos da nuestro sustento. Desde antes que lo pedamos, Él ya lo sabe. Pero también estamos pidiendo por el sustento espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. Fíjense, el pan de cada día Él ya nos lo da. Pero el pan diario, dice, el pan diario de cada día, dámelo hoy. Mañana es otro día. Pero por el día de hoy le pedimos nosotros el sustento del día de hoy. Mañana va a ser el día de hoy y pasado mañana va a ser el día de hoy. Cada día va a ser el día de hoy. Y Él en su generosidad, en su gracia, en su misericordia nos da más de lo que necesitamos. Entonces el pan natural nos lo da, pero también nos da el pan espiritual. Dice, yo soy el pan de vida. Tenemos la palabra de Dios como pan espiritual, que es, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el sustento de nosotros es el alimento natural para nuestro cuerpo, pero el alimento espiritual para nuestro espíritu, para seguir caminando aquí en esta tierra, para seguir sosteniéndonos en su gracia. Esa es la petición que hay en cuestión de que Él quiere. ¿Cómo pedirle más bien? El pan nuestro cada día dándolo hoy, ¿verdad? Bueno, el versículo 12, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uno estará bien en comunión si uno no perdona. No. Si no hay perdón de mí hacia otra persona, no estoy en comunión con el Señor porque Él me pide que perdone. No puede estar uno en comunión con alguien si hay una diferencia. No puede estar en comunión con el Señor porque tienes resentimientos, tienes ataduras. Y Él dice que perdones, porque si no perdonamos nosotros, Él tampoco te va a perdonar, pero ahí habla de comunión, ¿eh? Porque Él ya nos perdonó en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, pero Él habla de comunión con el Señor, con Él y con nuestras personas, con nuestro prójimo. El perdón en sí, sabemos que no es fácil perdonar. Tenemos muchas carencias en ese sentido. Y por eso necesitamos de su gracia para pedirle gracia para perdonar. Porque él dice aquí que si no perdonamos, Él tampoco nos va a perdonar. No estoy diciendo que con eso nos va a mandar al infierno. No habla de eso. Habla de comunión. Si nosotros no tenemos una buena comunión con mi hermano, como cuando dice, si deja tu ofrenda aquí, ve y ponte a cuentas y después regresas. Igual, se trata de comunión. Entonces vemos que Él nos pide que hagamos eso, ¿verdad? Y dice aquí, no nos metas en tentación. La palabra tentación es probar. Porque sabemos que no se puede contradecir con dice en Santiago, que Dios no tienta. Es verdad, el Dios no tienta, ni es tentado. Pero la palabra tentación es someterte a prueba. No me sometes a prueba. ¿Por qué le pedimos? ¿Por qué Él dice que oremos de esa manera? Porque Él conoce nuestro corazón, que somos débiles. Y le pedimos el sustento de Él para que nos sustente en esa tentación. Porque nosotros caemos fácilmente. El único que no cayó fue Él. Y Él nos pone el ejemplo. Porque nosotros en cualquier momento podemos caer en la tentación. Es muy sutil. La tentación es muy sutil, pero a veces vamos a pensar, pero entonces, ¿cómo te va a meter en la tentación? No. Es que dice ahí, no me metas, pero no me transportes, no me sometas a esa tentación, porque no la voy a poder soportar y voy a caer. Dice, por eso, más líbranos del mal. Cuando nos habla que nos libre del mal, es que nos tenga separados
de la maldad, que llegue a nuestra vida esa luz para librarnos de la tentación y apartarnos de ese mal. Y solamente Él con su gracia nos lo puede dar, porque nosotros, ya ves, la tendencia del ser humano es al pecado, a la maldad. Porque siempre vamos a necesitar de Él, y es por eso de que uno le pide eso: Señor, no me metas, más bien sosténme para no pasar esa prueba. ¿Se acuerdan también cuando el Señor Jesucristo fue tentado? A la tentación fue tan sutil que le decía que si eres hijo de Dios. Él sabía apenas que sabía que era hijo de Dios, pero le quería que él pusiera en soberbia, se soberbeciera el Señor y dijera: sí, yo soy el hijo de Dios y lo puedo hacer. Pero no, él se sostuvo obediente al Padre. Ahí fue el punto de esto. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando dice uno, tuyo es el reino y el poder y la gloria, está uno reconociendo la soberanía de Él. Ahí vemos el otro atributo de Él, es soberano. Allí nosotros, cuando oramos de esa manera, ¿qué estamos reconociendo? Que es todo de Él. Toda la honra, toda la gloria y todo el poder es tuyo. No, nosotros no tenemos nada. Entonces, cuando uno empieza a reconocer en el Señor, que reconoce uno al Señor, está haciendo uno, está teniendo esa humildad de reconocer, ese espíritu humilde que Él quiere, que siempre necesitemos de Él, que siempre nos sentamos con deseo, con la necesidad de Él. ¿Verdad? Entonces, cuando le damos todo ese reconocimiento a Él le gusta que uno le reconozca su eternidad, le gusta que le reconozca nuestra soberanía, porque muchas veces no entendemos qué es lo que nos pasa en nuestras vidas, y como Él es soberano, y cuando uno le da honra y gloria a Él le agrada que uno le dé, que se ponga uno en disposición para que Él obre en nuestras vidas. Ese es el humilde de espíritu, que siempre tengamos esa necesidad. Ahora paso al punto número 3, que es el versículo 14 y 15. Él nos exhorta. Este y el versículo 12 vienen casi juntos, Él nos exhorta al perdón. Perdonar para ser perdonados. Y como les decía, eso viene en cuestión de comunión con Él. Dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si tú perdonas a los hombres tus ofensas, Él también perdonará tus ofensas. Mas, si no lo perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso nos está exhortando a las personas que nos ofenden, uno perdonar. La ofensa, sabemos que nosotros hemos ofendido con mente muchas veces. No se sabe, no se ve. Yo puedo estar maldiciendo a alguien en mi mente y Él no se da cuenta, pero el Señor sí. Y si otra persona te está maldiciendo a ti, el Señor sabe que te está maldiciendo a ti. Entonces, no hay nada oculto para el Señor. Y cada uno de nosotros, cuando nos exponemos nosotros y exponemos la palabra, exponemos nuestro pecado ante Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si yo tengo una ofensa con mi hermana, con mi hermano, con quien quiera, el que sea, y yo le ofendí y no le pido perdón, me voy a quedar con eso y le pido al Señor: perdóname, Señor, sí, pero también tienes que poner las cuentas con Él. Y si el otro tiene también la ofensa contigo, tú tienes que perdonarlo, porque no es fácil. El perdón yo lo he practicado muchas veces y a veces me he quedado corto. No he cumplido con lo que el Señor nos pide. ¿Por qué les digo esto? Porque somos humanos en ese sentido y nos falta practicarlo y practicarlo más y más para poder llegar a ese punto de tener esa libertad de que ya te perdoné, ya libre, sin nada. Y si otra persona te pide perdón, dice el Señor que le perdones 70 veces 7.
Entonces ser perdonador es tener una buena comunión con el Señor. Y pedir de su gracia, porque más que nada es la gracia de Él la que nos hace fortalecernos en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, vemos esos 3 puntos que saqué aquí, como les dije, es poco lo que expliqué ahorita porque es muy profundo. Cuando se mete uno a estudiar, a ver la profundidad del Padre Nuestro, son temas muy largos, porque en verdad tiene uno que reconocer quién es el Padre, dónde es sentado, la soberanía. Todo eso implica un buen desglose, un buen exégesis del pasaje para poder sacar todo el jugo, todo lo que dice la palabra para explicar y ponerla en práctica. Más que nada es ponerlo en práctica. Está corta la prédica porque son 10 versículos, pero están muy sustanciosos. Ahora, esto es lo que traía de eso, pero ahora vamos a ir a complementar la conclusión. La conclusión, vemos en el punto número 1, son 4 puntitos que tenemos que aprendérnoslo, meterlo en nuestro corazón y cuando sea la oportunidad de hacerlo, que llegue el momento de practicarlo, hay que practicarlo. La conclusión del punto número 1 es, ¿qué alcanzamos a ver ahí en el número 1 de los versículos del 5 al 8? En primer lugar, el carácter de los fariseos. No ser hipócrita. En segundo lugar, ¿en qué lugar orar? El Señor, cuando nos dice de orar en secreto, Él le gusta que oremos en secreto. Entonces el punto es, cerrado en tu cuarto, encerrado con la puerta en tu cuarto, cerrada la puerta y lloras en secreto con Él. Ya cuando tú estás en secreto con Él, es cuando tú expresas tu sentir, lo que Él te dice, lo que tú sientes, con decirle con sinceridad de tu corazón. Y no usar vanas palabrerías o vanas repeticiones. No ser repetitivo en la oración, que no lleve el sentido sincero de la necesidad que hay. La necesidad que hay en nosotros es la gracia del Señor. Él pone el modelo de la oración porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, como el apóstol, como Juan le enseñaba a orar a sus discípulos. Entonces el Señor por eso les dice, miren, no sean como ellos, ahora les voy a enseñar cómo orar. Oren los primeros 4 puntos al Padre Celestial, al Padre que está en los cielos. Oren en secreto. Oren que venga su reino, que santifiquen su nombre, que se haga la voluntad de Él. ¿Verdad? ¿Y qué vemos más? Que Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces, en el punto número 1 son esos 4 puntos que nosotros sabemos que el Señor conoce nuestras necesidades y Él nos las proveerá. En el punto número 2 nos enseña la oración correcta, ¿verdad? Clamar por su venida de su reino y que su voluntad sea hecha en el cielo y tierra. El siguiente punto es rogar por nuestro sustento natural y espiritual. Rogar por el perdón de nuestras culpas y la gracia para perdonar a nuestros transgresores. Rogar que no nos meta en tentación y nos libre del mal, reconociendo que de Él es el reino, el poder y la gloria por la eternidad. Reconocer, ¿verdad? Esos puntos son los del punto número 2, esas partes que son las que tenemos que ver para que el Señor nos dé gracia para llevarlas a cabo. Si llegamos a llevar a cabo estos puntos, 100% seguro que el Señor va a ver fruto en nuestra vida. 100%, ¿eh? Yo no dudo en absoluto. El punto es que lo llevemos a cabo. Ese es el punto, no es tanto lo que otras cosas más que llevar a cabo esto.
Y en el último punto, perdonar para ser perdonados. Nos exhorta a perdonar a quien nos ofende, y si no perdonamos a quien nos ofende, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Esos son los puntos en sí, que fueron, me parece que no, pero fueron 10 puntos, que si ponemos en práctica poco a poco, de a uno, de a otro, cuando venga la oportunidad, que te acuerdes tú, el Señor me dice que no haga esto como los fariseos. Ay, caray, entonces voy a cambiar, me acuerdo y lo pongo en práctica. Si no lo pones en práctica, no va a haber resultado. Entonces, eso es lo que importa. La importancia es poner en práctica nuestra palabra, ¿verdad? En la aplicación para nuestras vidas de estos versículos que vimos, estos puntos que vimos aquí, es hacer la oración correcta, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, y como les dije, poner en práctica el consejo de Él. Él ya nos dio el consejo, ya nos dio cómo orar, a quién orar, en qué momento orar y cómo hacerlo. Eso es lo importante de la oración, saber a quién se dirige nuestra oración. Y la petición que pedamos, no pedir vanamente. Vanamente a veces nos confundimos, porque a veces pedimos cosas que no vienen. ¿Verdad? Como a veces uno pedía que sacara la lotería, ¿no? ¿Sí? Uno pedía, yo quisiera cambio de lotería. Dice Santiago que no se concede porque pedimos para nuestras concupiscencias, para nuestros malos deseos. ¿Sí? Sí, pero uno lo buscaba, ¿eh? Y más así, como en mi contexto, en ese sentido, pues yo practicaba los juegos y yo decía, no, pues yo decía así, si Dios me bendice con la lotería, no, hombre, pues sí, pues va a hacer puras cosas negativas. Y por eso Dios, dicen, hay un dicho, no sé, que Dios no da a los alacranes, no, volando estábamos picando a la gente. Entonces yo pienso que el sentido de la palabra del Señor tiene mucho, o sea que es muy, muy fuerte, nos exhorta muy bien. Ahora lo que nos interesa a nosotros es poner en práctica. Y para eso necesitamos de su gracia, ¿eh? Sin la gracia de Dios no vamos a poder hacer nada. Y por eso la comunión. Entonces, hermanos, esto es lo que, como les digo, ahora estuvo corto, estuvo bien, lo que les expliqué. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, eso sí ténganlo por seguro. Que trato de hacer las cosas bien y claras, sin tratar de torcer ni hacer las cosas mal. Yo les pido paciencia, que el Señor me siga fortaleciendo para seguir exponiendo y claramente, ¿verdad? Tratar de que el Señor use lo que en verdad de mí, lo que quiera usar, porque solamente Él puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, este es el pequeño mensaje y yo le doy gracias porque en verdad solo Él puede hacer los cambios en mi vida, ¿verdad? Padre Santo, le doy gracias porque solamente usted es bueno. Le doy gracias por esas pequeñas palabras que me dio para compartir con mis hermanos, Señor. Espero que haya habido claridad, Padre Santo, porque mi deseo es ser claro en la forma de explicar tu santa palabra, Señor, porque es tu palabra, no es mi palabra, Señor. Y tu palabra es bendita y santa, y tiene que ser expresada conforme tu palabra es, Señor. Te doy gracias y te pido humildad cada día, Padre mío, para yo escucharte, tu voz y compartir con mis hermanos lo que tú das, Señor. Porque solo tú eres bueno, Señor. Nosotros estamos atrás, muy atrás de toda esa santidad que es tuya, Padre mío. Te doy gracias porque permitiste a mis hermanos que vinieran el día de hoy. Te pongo y nos ponemos en tus manos a cada uno de nosotros, mi Señor, para que tú obres en ese corazón. Si está de piedra, Señor, no quebrantes. Si está orgulloso, Señor, quebrántalo y danos un corazón, un espíritu humilde y un corazón quebrantado. Señor, dice que tu palabra, que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Padre mío. Te damos gracias, Señor, y gracias porque eres bueno con todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
qué caray. Hermanos, pues esta lo dejo perdidos, porque esto es hasta el final. Hermanos, yo sé que es poco lo que se